Buenas noches, soy el doctor Aldo Salazar Telles, quien les impartirá la cátedra de Medicina Legal. Espero sea de su interés. Gracias. ¿Empezamos? Medicina Legal. ¿Qué es la medicina legal? Es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos útiles a la administración y procuración de justicia. La medicina forense, como ciencia multidisciplinaria, interviene de manera ética y científica en la búsqueda de la verdad, que con toda formalidad debe aplicar el derecho a la administración de justicia, pues investiga y dictamina ante el proceso legal sobre los hechos o circunstancias que afectan a las personas física y mentalmente. Los términos que definen la ciencia en nuestro país son medicina forense y medicina legal, que aunque sinónimos ante la definición académica, se hace la distinción respecto a sus funciones. Como forense, se conoce al médico perito que realiza investigaciones científicas, busca y aporta datos tendientes al esclarecimiento del hecho, mientras que el médico legista certifica y documenta los hallazgos encontrados en el cuerpo de la víctima, tanto viva como muerta, así como del presunto responsable. Bueno, vamos a ver un poco de historia de la medicina. Aquí, como vemos, es un retablo de los años entre el 16 y el 18. Aquí tenemos, como ustedes pueden observar, un anfiteatro. Esto se llevaba a cabo en el siglo XVI, XVII, en el cual se tenía que poner al cadáver en el centro, como lo verán, para hacer las necropsias. Aquí vemos al Popo y el Istla, algo que les va a ustedes a gustar. Bueno, algo de historia, vamos a ver, en los aztecas. Aquí ya en la sociedad azteca ya existía como penas en la situación en las que inculpaban o esclarecían hechos sobre lesiones o sobre aspectos en la vida social. Aquí tenemos un cuadro en el cual en la sociedad había padres y había maestros. Los padres eran los que normaban la conducta de los niños, amonestaban a sus hijos verbalmente y los castigaban con aspiración de humo, de chile, punciones con puntas de maguey, golpes con vara, ataduras de manos y pies, y también los acostaban en tierra mojada. Los maestros en la escuela calmeca habían reglas obligatorias en los jóvenes que iban creciendo. Los amonestaban verbalmente, en menores infractores se les puncionaba con puntas de maguey en partes nobles. Había muchas infinidad de delitos aquí. Bueno, ¿cómo se componía en esta sociedad o cómo se castigaban los delitos? Bueno, venían desde un rey que nombraban a los jueces mayores por comarca. Aquí se le llama un juez mayor, se llamaba Cihuacohuatl. Era vividor de los asuntos criminales que se pasaban a Tlacatacatl, atendía la justicia menor. De ahí se derivaban a otros asesores de consejo, asesores de sala de consejo, y se ejecutaban las sentencias. Estas sentencias iban desde ataduras de manos, desde golpes con varas, hasta la muerte, ¿no? Bueno, aquí les cito esta frase de Carlos Pellicer, quien nos dice: nunca seremos completamente mexicanos en tanto no conozcamos para amar y admirar lo maravilloso de nuestros antepasados indígenas. Ok, el pueblo azteca, vamos a poner aquí un ejemplo.
había el delincuente, había delito y había una pena. El delincuente podía ser cualquier ciudadano azteca, cualquier sujeto del pueblo, destinado a varones homosexuales, destinado a hombres y mujeres, cualquier ciudadano, señor o titzin, que le llamaban, villano o gente del pueblo. Dependiendo de quién cometiera ese delito, se les inculpaba o se les castigaba con alguna pena. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de un villano o gente del pueblo que se embriagaba, la pena era, la primera vez era vendido como esclavo y la reincidencia culminaba con la lapidación y la ahorcadura. Bueno, cualquier ciudadano que cometiera un homicidio lo degollaban, o sea, había diferentes penas. Ahora, cualquier sujeto del pueblo que ocasionaba una revuelta o disturbio, ese sujeto se le daba una pena con un madero por manos y pies para ser asado. Bueno, aquí había otros delitos: el adulterio, homicidio, incesto, rapto o corrupción de doncellas se castigaba con la muerte. El robo por un señor principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente. Robo por ciudadano del pueblo era la esclavitud. Condenados a muertes esclavos fugitivos era la jaula de madera. Como verán, ya se instituían penas en estos tiempos. Bueno, ¿cómo estaban los tribunales en estos tiempos? Vigilaban la observancia de la ley y castigaban severamente a los delitos. Las pericias de los médicos eran de gran importancia para la aplicación de las penas. La salud pública era de vital importancia, de tal forma que la alteración de los alimentos era condenado con la muerte. La embriaguez era castigada con la pena capital y solamente se permitía el consumo del pulque a las mujeres en periodo de lactación. A los ancianos y a los militares en campaña también se les permitía. La edad permitida para contraer nupcias era de 17 años. En la mujer y de 20 años para el hombre, estando prohibido el matrimonio entre parientes en primer grado. Los peritajes eran determinación de la edad, determinación de la identidad, dado que se podía vender a los hijos y evitar de esta manera la venta para la esclavitud de alguien que no fuera hijo, para las herencias y derechos de los primogénitos, para la administración de los bienes. Exámenes ginecológicos, estudios de salud mental, ya que un enfermo era sustituido por otro. Pericias en muertos, tales como la certificación de la muerte y si ésta era producto del suicidio, accidente o inducido. Se peritaba para determinar si el producto había nacido o había muerto. La prostitución era permitida pero estrechamente vigilada, ya que su proscripción podía acarrear mayores trastornos sociales. A las alcahuetas se les quemaba en público mediante la aplicación de trementina en los cabellos. Los servicios médicos, ¿cómo se componían en esta época? Médicos cirujanos, sangradores, parteras que atendían a los partos y ministraban hierbas para abortar. Era como un control de la natalidad. Primer código sanitario, también tenían su código sanitario. Se le atribuía a Nezahualcóyotl, rey de Texcoco, en donde ya se evidencian las normas de higiene en su pueblo, con control de excretas, basuras, control sanitario para evitar epidemias y las normas de salubridad en general. Enseñanza de la medicina legal. Para finales de la época colonial se introdujo oficialmente la cátedra de inducción y nociones de medicina legal. La cédula real dictada por Carlos I de España del 21 de septiembre de 1551 crea la Real y Pontífica Universidad de México. Bueno, primera autopsia publicada. Fue efectuada el 8 de octubre de 1646 en el Hospital de Nuestra Señora de la Ciudad sobre el cadáver de un ajusticiado, a solicitud del maestro del Santo Oficio,
don Juan de Correa a la sala de crímenes, en presencia de los protomédicos de su majestad. Cirujanos, cursantes y practicantes estaban presentes. La especialización médica. El 20 de octubre de 1742, un auto, el protomedicato, prohíbe a los médicos y cirujanos que se encarguen de la curación de los enfermos que no fueran de su respectiva competencia. Esto es a razón de que fuera caso legal o caso en que hubiera violencia. Clasificación de las lesiones y su sanidad. Fue en 1765, se presenta el auto Heridores, en el cual las heridas se dividen en leves y graves. Se confundía el daño corporal que ameritaba sanción penal y el daño de los intereses que requería sanción civil, desde el primer reconocimiento del ofendido a determinar el resultado de la lesión. Necropsias. En 1772, el virrey Bucareli emite una circular en donde se prohíbe realizar las cesáreas en cadáveres de embarazadas. Limitación profesional. El virrey Bucareli en 1774 prohíbe el ejercicio de la profesión médica a facultativos extranjeros que no tuvieran la real licencia, o sea que ya estaban controlados aquí. La primera pericia psiquiátrica, realizada en el Colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso, sobre don Pedro Tejada, por los doctores Maximiliano Rosales, Juan Martías de la Peña, Brizuelas y Josep Giral. Obligación médica. El virrey Bucareli en 1777 previene a los cirujanos de la Nueva España de la obligación de atender el llamado a cualquier hora, sin necesidad de una orden escrita por el juez, la de asistir a cualquier herido, la de dar aviso inmediato o en términos de 8 horas de la primera curación a los jueces, so pena de destierro o prisión en caso de incumplimiento de tal disposición. Como ven, ya estaban controlándose todos esos aspectos. Cárceles. Durante esta época eran concentrados y confinados los detenidos, negándoseles el derecho a la salud a los inculpados. Para 1642 existía la cárcel perpetua de la Santa Inquisición, la Real Cárcel y otros edificios improvisados para tal efecto. Establecimientos de las ciencias médicas. El 23 de octubre de 1833, por decreto del presidente Valentín Gómez Farías, se fundó el establecimiento de las ciencias médicas, dictándose por primera vez la cátedra de medicina legal por el doctor Agustín Arellano. Esto es muy importante. Los primeros médicos legistas contemporáneos, en 1880, se crean en la Ciudad de México. Los servicios médicos de comisarías, siendo restringidas sus actividades a curaciones de los heridos, correspondientes a su demarcación y de dictaminar sobre el estado de la salud. Existían 8 demarcaciones en aquella época. Estos médicos se encontraban muy ligados con el servicio médico de cárceles y de hospitales Juárez. Se presentaba una organización de los tribunales de justicia que da inicio al cuerpo de peritos médicos legistas y el Consejo Médico Legal, integrados como auxiliares en la administración de justicia. En 1886 existía la cárcel municipal de Belén, un servicio médico apoyado por 3 titulares y 3 practicantes. Antiguo convento de Belén de las Mochas. Hospitales. El Hospital Juárez contaba con un pabellón destinado a la asistencia médica y quirúrgica de urgencias a los presos heridos o enfermos. Todas las necropsias médico-legales ordenadas por la autoridad se practicaban en este nosocomio. Esto es muy importante. Publicaciones médico-legales. Publicación monográfica de medicina legal, el himen en México, por el doctor Flores y Troncoso. Esto fue en el año de 1886. Se publica la historia de la medicina en México por el doctor Francisco de Asís Flores y Troncoso. Como vemos, ya va creando mucha importancia. Reconocimientos de la medicina legal. En 1879 la Academia Nacional de Medicina
Publica su reglamento con el listado de especialidades médicas y reconocidas, como fueron patología y ciencias médicas, clínica y propedéutica quirúrgicas, obstetricia y medicina legal. Esto ya va adquiriendo más forma, ¿verdad? Médicos en las cárceles. Esto es muy importante. El Servicio Médico de las Cárceles Preventivas de Lecumberri, fundada en 1901, realizó las necropsias de don Francisco I. Madero y la de don José María Pino Suárez. Como saben, estos fueron asesinados en una época muy violenta de la Revolución Mexicana, ¿no? Servicio Médico de la Policía y de la Cruz Verde. Los servicios médicos de la policía contaban con 8 anexos, una por cada una de las demarcaciones existentes en la capital de la República. El puesto central de socorros se encontraba en la calle de La Verde, y para distinguir sus servicios de la Asociación Mexicana de la Cruz Roja, se denominaron Cruz Verde, teniendo los médicos domiciliados dentro de la demarcación y tuvieron el nombramiento de policía del inspector general de la policía. El servicio de la Cruz Verde, el personal adscrito se encargaba del reconocimiento de las personas, análisis de las sustancias sospechosas, realización de las autopsias y de los cadáveres que les fueran consignados por la autoridad judicial, concurrir a las audiencias y a las diligencias a que se les citare y emitir pericias, dictámenes y sobre estos. Peritos médico-legistas. Se tenía prohibida la participación como perito particulares, aún en tiempo de vacaciones, como se referencia actualmente en el artículo 183 de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal. Esto es a consecuencia que no se puede ser juez ni parte, por eso se les prohíbe. Primera cirugía de corazón. En 1910, el puesto de socorro de la primera demarcación, el doctor Javier Ibarra Montes de Oca, interviene de una herida penetrante en el ventrículo izquierdo por instrumento punzocortante al señor Silvano Ruiz, de la cual sobrevivió 50 horas en 15 minutos. Apoyo médico legal. Al inaugurarse el Hospital General de México, el 5 de febrero de 1905, con todos los servicios médico-quirúrgicos, no impartía los servicios de psiquiatría ni de medicina legal, quedando las pericias a los médico-legistas, ya que no se les otorgaba el servicio a los lesionados y enajenados. Primer reglamento interno. A los consignados ni a las mujeres dependientes de inspección de sanidad. En el periodo comprendido entre 1921 y 1924, las autoridades se ven en la necesidad de conceder autorización a la Cruz Roja y a la Cruz Blanca para desempeñar sus funciones oficiales de emergencia, dadas las condiciones económicas imperantes en el país. Aquí ya se tiene un avance en el cual ya se empiezan a ver estas cosas. Centros de reclusión. En 1931 se ampliaron los servicios médicos de los centros de reclusión, cárcel correccional de hombres y mujeres, y a la penitenciaría. Los médicos adscritos a los reformatorios dependen de la Secretaría de Gobernación en 1931. Dirección General de Acción Social del Departamento del Distrito Federal. En 1931 los médicos de la comisaría dejan de depender de la comisaría policial y adscribirse a la Oficina de Dirección General de Asociación Social del Departamento del Distrito Federal. En 1938 se inauguran las nuevas secciones en Azcapotzalco y en la villa de Gustavo Amadero, con 3 turnos de practicantes. En 1939 cuenta ya con un grupo de residentes en cirugía con capacidad resolutiva de problemas más complicados. El 21 de agosto de 1940 fallece el político ruso León Trotsky después de una agonía de 26 horas, lesión contuso penetrante provocada por un piolet, prohibiendo toda documentación gráfica de la fractura expuesta y de la herniación de masa encefálica. Enseñanza universitaria. En 1943 se crea el primer hospital que apoyaría estos servicios, denominándose Hospital Dr. Rubén Leñero,
con la doctrina de medicina legal. Es muy importante ya esto. En 1958, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México sustituye el tradicional nombre de medicina legal por el de medicina forense. En 1973, la Facultad de Medicina solicita al Departamento de Medicina Legal su participación en las enseñanzas de medicina legal. En 1984, el CEMEFO organiza el nivel de posgrado de adiestramiento en medicina forense. En 1986 se establece la residencia de medicina legal y forense. En 1981, la Escuela Médico Militar establece la maestría de medicina forense. Las necropsias practicadas en el Hospital Juárez se empiezan a realizar por el Servicio Médico Forense en 1960, en instalaciones construidas ex profeso y que se acompañarían con el apoyo de servicios de fotografía, química, hematología, rayos X, psiquiatría, odontología, toxicología, antropología e investigación y docencia. En 1960, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, autoriza al Hospital Rubén Leñero para efectuar las autopsias de los pacientes fallecidos en el mismo, constituyéndose por ley junto con el CEMEFO un equipo constituido por un anatomopatólogo y un médico legista encargados de los estudios post-mortem. Bueno, esta es la Coatlicue, que está en las afueras del CEMEFO antiguo, que ahora es INCIFO, que está al lado de esta. Intervención legal. Importancia y aplicaciones. Problemas de pericia médico-legal. Como perito oficial o privado en la materia. En penal, civil, administrativa. Esta es la importancia y aplicaciones de la medicina legal. Laboral también, etc. La función del médico forense radica en varios aspectos fundamentales al proceso penal, como son los estudios científicos forenses realizados tendientes a la certificación legal de hechos como muertes violentas y sospechosas, lesiones, delitos sexuales, gravidez y aborto, identidad, capacidad legal, responsabilidad profesional en medicina y muchos más. Hay infinidad de situaciones. La certificación de necropsia sobre hallazgos en el cadáver o lesiones en personas vivas implica que el Ministerio Público proceda a realizar las indagatorias tendientes a la investigación y persecuciones de delito. De esta manera, la medicina forense se constituye en coadyuvante de la autoridad en la comprobación del cuerpo del delito y, en su caso, de la presunta responsabilidad. La medicina forense se integra a la criminalística en la detección de indicios y evidencias de carácter bioquímico que conllevan a la identificación del presunto responsable. En el derecho civil, al emitir un certificado de defunción, es requisito indispensable en muertes no certificadas clínicamente para la obtención del acta de defunción, documento indispensable para trámites familiares como herencias, coberturas de seguros de vida y a su vez en situaciones familiares como son divorcios o paternidad profesionales, o como son inhumaciones y exhumaciones, genética, diagnóstico de gravidez, problemas sexuales, indemnización y reparación del daño, en iatrogenias y mala práctica médica, capacidad legal. Certificado de estado de salud. Las muertes de naturaleza accidental que impliquen una responsabilidad patronal sobre coberturas de seguros de vida o indemnización por accidentes de trabajo, así como pensión por viudez, etc. En riesgos, valoración de lesiones e incapacidades temporales o permanentes causadas por accidentes. Enfermedades, hay afecciones a la salud de etiología laboral. En campo de acción puede ser sector oficial, sector privado o docencia e investigación.
como parte integral del ambiente pericial o del Ministerio Público, donde el médico adquiere la categoría de perito forense y dictamina sobre hechos y circunstancias a integrarse en la averiguación previa, que ahora es carpeta de investigación, o a solicitud de cualquier autoridad requiriente. Como perito privado, experto en alguna de la especialidad médica, quien a su instancia de una de las partes del proceso dictamina sobre un hecho en especial, en confirmación o en controversia con otro perito oficial. En docencia e investigación constituye la integración universitaria a las ciencias forenses, como en nuestro caso, en la preparación de profesionales, además de coadyuvar esfuerzos con las instituciones oficiales en pro de la investigación científica. A nivel licenciatura en las áreas de bioquímica y humanistas, como son medicina, odontología, química, psiquiatría, derecho, como es esta, criminalística, criminología, etc. Perito. ¿Qué es un perito? Proviene del latín peritus y significa docto, experto, experimentado, práctico en una ciencia o arte. Cualidades del perito. ¿Cuáles son estas? Objetividad, reflexión y sentido común, juicio para jerarquizar los hechos, prudencia e imparcialidad, veracidad y formación médica básica. Conocimientos jurídicos, debe de contar con estos. La documentación médico-legal. En la documentación tenemos que se hacen certificados, avisos, denuncias, constancias, dictamen, historias clínicas, avisos y certificados. ¿Qué es un aviso? Es la comunicación médico-legal del conocimiento de una enfermedad infectocontagiosa que aún con carácter de probabilidad existente ante autoridades sanitarias se hace de manera oral y a la autoridad judicial o civil correspondiente, como fallecimientos, nacimientos, etc. Certificado. Dar por cierto, es decir, que es un hecho comprobado de algo que uno conoció y puede certificar. Decir que es cierto, que existe, que así es, solo se puede certificar lo que consta. Denuncia. Es una comunicación médico-legal a la autoridad correspondiente en el caso de tener conocimiento durante su actividad profesional de un hecho delictuoso, tales como un lesionado, de un aborto criminal, de una muerte violenta, o actualmente lo que está de moda es la tortura. Constancia. Se expide en casos no legales de hechos de los cuales somos testigos, nos constan, tales como una enfermedad o un estado de salud, que esto luego nos lo piden para las comparecencias, que están enfermos y que no pueden ir, entonces se hace una constancia de enfermedad. Dictamen es la opinión médico-legal de un hecho pasado, tomando conocimiento de antecedentes de lo sucedido por medio de una documentación, una información validera para poder dar una opinión y emitir una conclusión. En este caso, un dictamen debe de llevarse a cabo de una carpeta de investigación, la cual conste, como lo estamos viendo aquí, por documentos, por un historial médico, etc. Historia clínica. Es un documento de carácter privado, el cual debe contener todos los antecedentes médicos de un sujeto, familiares, no familiares, patológicos y no patológicos. Documento primordial de un expediente clínico, cuando éste se encuentre sujeto a un procedimiento legal. Contenido de un dictamen. Lleva un preámbulo, una exposición,
una metodología, una discusión, comentarios y consideraciones, y culmina con conclusiones. La conclusión debe de ser tácita y reducida y que sea objetiva. Firma y fecha. Variantes del método científico. Debe contar con variantes del método científico, método inductivo, deductivo, analogía razonada de los hechos. Deodontología. ¿Qué es la deontología? La deontología, palabra derivada del griego, es la ciencia de los deberes. Se puede entender como el estudio de las obligaciones y derechos del profesional en el arte de curar. Responsabilidad profesional. Responsabilidad profesional médica es la obligación que tiene toda persona que ejerce una rama del arte de curar, de responder ante la justicia de los daños ocasionados con un motivo del ejercicio de su profesión. Esta puede ser impericia, que es ignorancia inexcusable con ineptitud técnica y física. Puede ser negligencia, omisión inexcusable, descuido y la desatención. O puede ser imprudencia, que es la temeridad cuando el sujeto actúa con exceso de confianza. Justicia, aspectos jurídicos. Vamos a ver, responsabilidad penal. Perjuicio social con aplicación de una pena con el Código Penal, Código de Procedimientos Penales. Responsabilidad civil, daño privado, víctima particular, reparación del daño. Acción. ¿Qué es una acción? Es el resultado de una maniobra efectuada directamente a un paciente. Omisión, no aplicar el tratamiento adecuado. Imprudencia, que puede generar una iatrogenia. Precipitación o dilación. Certificados médicos. Responsabilidad profesional. Exámenes psicofísicos. Todas estas son intervenciones médico-legales. Vamos por más. Integridad física, examen de lesiones. Edad clínica probable. Examen ginecológico y andrológico. Examen proctológico. Examen toxicológico. Levantamiento del cadáver, exhumaciones. Aquí tenemos también algo de odontología forense. Certificado médico. Sirve para dejar constancia del estado físico de una persona en el momento que es presentado ante el agente del Ministerio Público. Seguimiento de necropsia. El médico interviene como observador durante la práctica de la necropsia. Esto ya no se lleva a cabo. Anteriormente se llevaba a cabo para que se constatara y se siguiera el caso. Necropsia, examen externo e interno del cadáver efectuado por el médico para determinar la causa de la muerte, establecer la forma de una muerte cronotanatodiagnóstico, que es el tiempo de muerte, y ayudar a establecer identidad. El médico conocerá los hechos a través del expediente, de la indagatoria o bien de manera indirecta en el juzgado o petición del juez. Dicho expediente deberá contar con historia clínica completa, análisis clínicos radiológicos y otros, declaración de médico o médicos tratantes. Examen psicofísico. Es cuando el médico certifica el estado neurológico y físico en que se encuentra la persona, siendo este estudio el que se les realiza a los denunciantes o presuntos antes y después de declarar. Examen de lesiones. Determina mediante examen físico integral la presencia de las lesiones causadas de las mismas, la localización anatómica y tiempo de evolución, para emitir una clasificación médico-legal que puede ser provisional o definitiva.
Mecánica de lesiones se lleva a cabo cuando, con base en el expediente, que debe constar de dictamen de criminalística, acta médica, necropsia y otros estudios que se hayan realizado al cadáver o a la persona en estudio, así como del lugar de los hechos. Posición víctima-victimario se realiza con base a expediente, en base a la indagatoria, tomando en cuenta la mecánica de lesiones para determinar la posición víctima-victimario en el momento de los hechos. Esto anteriormente lo hacían los médicos, actualmente ya no lo hacen los médicos, lo realizan los criminalistas. Acta médica. Ya no se llama actualmente acta médica, se llama certificado de cadáver. Y es la revisión de un cadáver la cual se lleva a cabo en un anfiteatro y se describen los siguientes signos cadavéricos, tempranos o tardíos, para establecer su cronotanatodiagnóstico, así como las lesiones, entre otros. Examen toxicológico. Es para determinar mediante signos clínicos o bien si cuenta con exámenes de laboratorio la causa de intoxicación de un sujeto, ya sea por bebidas embriagantes o sustancias psicotrópicas. Levantamiento del cadáver. Acudir al lugar de los hechos a fin de participar en el levantamiento del cadáver para conocer lesiones que presenta el cadáver, registrar las circunstancias que rodean al mismo y a la vez que constatar el estado de las ropas que portaba. Esto se realiza nada más en el Estado de México y en el interior de la República. Actualmente aquí en la Ciudad de México no salimos a lo que es un levantamiento de cadáver. Exhumaciones. A veces es necesario exhumar un cadáver para practicarle diversos estudios. En este caso es conveniente contar con las apreciaciones del médico para valorar mayores elementos de juicio. Examen ginecológico. Es realizado en sujetos del sexo femenino a fin de determinar características de genitales externos, presencia de caracteres sexuales secundarios, lesiones genitales y paragenitales, sin realizar maniobras invasivas. Toma de muestra a fin de descartar enfermedades de transmisión sexual, así como fosfatasa ácida, prueba de embarazo y ELISA en delitos sexuales, a fin de determinar si existen huellas de coito reciente o no reciente, desfloración reciente o no reciente, realizar peinado púbico, etcétera, para tener elementos y mandarlos a genética para saber el DNA o ADN de la probable victimario. Estos exámenes son realizados por médicos mujeres actualmente. Anteriormente eran también por médicos varones, pero se ha visto que esto pone más nerviosa a la víctima y ya no los realizan médicos varones. Examen proctológico. Es realizado en sujetos de cualquier sexo a fin de determinar el estado del orificio anatómico de ano y determinar si existen lesiones en el mismo y datos de penetración por objeto de diámetro mayor al orificio natural y si este es de manera única o en múltiples ocasiones. Examen andrológico. Es el realizado a sujetos masculinos de cualquier edad a fin de determinar el estado de genitales externos, lesiones en los mismos, así como existencia de huellas de coito reciente y si éste está apto o no para la penetración. Edad clínica probable. Determinado por medio de estudios clínicos, el cual debe mencionar las características fenotípicas del sujeto examinado, dentición, determinar si la misma se trata de una dentición temporal o definitiva, así como la presencia de cordales, terceros molares que le llamamos, distribución de la grasa corporal, timbre de la voz, presencia de caracteres sexuales secundarios. Se realizan sujetos de cualquier sexo, generalmente para identificar a menores de edad. Puede apoyarse en estudios radiológicos para determinar edad ósea en casos especiales. Gracias, pues este es todo.
Bueno, como verán, esta es someramente la historia de la medicina legal, conceptos muy básicos que ustedes deben de manejar, y espero que esto les ayude para poder entender los siguientes temas que van a continuación. Les sugiero ponerse a estudiar un poquito más, y aparte, si tienen dudas, estamos al pendiente, como ya dijimos, nosotros en el WhatsApp para cualquier duda. Gracias, muchachos. Buenas noches.